El miércoles oficialmente en verano ya, se lo contaba hoy, de madrugada ha comenzado la estación. La notamos poco porque el calor que llevamos teniendo ya es de verano, desde hace al menos un par de semanas. Bueno, esto significa, con julio casi asomando a la vuelta de la esquina, que vamos terminando, despidiendo colaboradores. Lo vamos a hacer también con Daniel López Vivas, vamos poquito a poquito. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Pues eso, aquí deseando que lleguen las vacaciones. Bueno, me alegro. Una temporada intensa en la que hemos tratado muchísimos temas, que ya lo hemos dicho y lo venimos contando. Bueno, hemos hablado de cómo comportarse, qué pasa con algunos casos, hemos hablado de hipotecas, hemos hablado de cambios en la justicia, pero también hemos tratado, como no, bueno, pues algunos de los casos así un poco más llamativos que han saltado a los medios de comunicación. Hoy te has propuesto hacer un pequeño resumen. Vamos a recordar algunos de los programas que este año hemos realizado, ¿no? Pues sí, entre este programa y el siguiente, que será el último, vamos a recordar las entrevistas más importantes que hemos realizado, porque ya el programa, después de 2 temporadas, empieza a ser conocido y ya prácticamente a cualquier compañero que llamo está deseando venir, con lo cual hemos hecho bastante más entrevistas y algunas de ellas muy interesantes. Efectivamente, ya digo, vamos a analizarlas tanto en este programa como en el siguiente. Uh-huh. Vamos con ello entonces. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, empezamos por el caso de transporte de Jaime Monroy, un tema de insolvencia punible que vino a contarnos el abogado Antonio Rubio allá por el mes de septiembre. El caso de transporte de Jaime Monroy, que lo ha llevado aquí nuestro amigo y compañero Antonio Rubio, que buenas, viejo amigo del programa, que ya ha venido en alguna otra ocasión. Y ya digo, esta empresa, Transporte Jaime Monroy, fue constituida en el 2001 por el matrimonio formado por Jaime Monroy y su mujer. Y como le ha pasado a muchas empresas durante la crisis, pues a finales del 2012 la sociedad debía dinero a Seguridad Social, a Agencia Tributaria y a 3 trabajadores. Por lo que en vez de acudir a un concurso de acreedores, que es la figura que suele establecer el ordenamiento jurídico para estos casos, pues los administradores decidieron ponerse el mundo por montera y montaron, valga la redundancia, otra empresa de nombre Frigo Trailer, Sociedad Limitada Unipersonal, pues para poder seguir llevando a cabo la misma actividad, repetimos exactamente la misma actividad, trabajando para los mismos clientes, pero sin pagar las deudas que tenían. Pasa, es decir, y aquello era curioso, porque cuando te dan todos los autos, hasta febrero del 2013 están facturando pues con estas empresas que os he dicho tan importantes, sí. Y a partir, justo en marzo empieza a facturar la otra empresa con las mismas empresas. Es decir, que dentro de lo que cabe, la actuación es muy torpe. Es decir, porque la insolvencia punible, como mi compañero sabe, es muy difícil de probar. De hecho, normalmente suele ser una cuestión que, claro, cuando se decreta la insolvencia, hay que probar que efectivamente esa insolvencia ha sido de forma dolosa, es decir, de forma provocada. Pero no solamente aquí provocan el tema de la insolvencia, sino que durante el procedimiento además se prueba de que las deudas, de que con el dinero que han liquidado la otra sociedad, vendieron camiones, los camiones los pasaron y los vehículos pasaron de una empresa a otra. Yeah. Las deudas no las liquidaron, porque una forma de poder salvarse de la insolvencia punible es decir que hemos puesto todo el dinero que teníamos para poder pagar las deudas. ¿Qué va? Bueno, este era un caso de insolvencia punible. Efectivamente. El siguiente que queremos recordar es el caso del pistolero. Este señor, por llamarlo de alguna manera, que salió en un permiso penitenciario y asesinó a varias personas, que nos lo comentaba el abogado Pedro Rodríguez. Vamos a hablar de uno de los casos, por no decir del que más ha intranquilizado a la opinión pública extremeña en los últimos años. Estamos hablando del caso de Rafael Robles, apodado El Pistolero, que fue abatido por la Guardia Civil en Plasencia el 7 de febrero de 2014, tras 17 días de fuga, porque este señor estaba cumpliendo condena en la cárcel de Badajoz, y tras cometer en esos 17 días dos asesinatos. Como ya digo, es un tema que de verdad que causó mucho impacto aquí en Extremadura. Como saben los oyentes, siempre que hablamos de algún tema, no es de manera caprichosa, sino porque haya algún tipo de actividad judicial relacionada con el caso. Vamos a traer este tema ahora porque la familia de uno de los asesinados por el pistolero, concretamente Manuel Tejeda, ha presentado una reclamación al Consejo General del Poder Judicial para que les indemnicen 200.000 euros por responsabilidad patrimonial del Estado. Explico qué significa esto. Pues principalmente significa que el pistolero no se escapó de la cárcel, sino que salió tranquilamente por la puerta de la prisión al habérsele concedido un permiso penitenciario. Pero antes voy a explicar los terribles hechos que sucedieron pues en estos días que el pistolero estuvo fugitivo, porque bajo mi punto de vista dejan claro que ese permiso penitenciario nunca se le podía haber dado a este tipo de personas. Vamos a recordarlo.
se fugó de la cárcel de Badajoz el 22 de enero. Como ya digo, no fue una fuga, sino simplemente salió en un permiso penitenciario al que no volvió, ¿de acuerdo? Y como ya digo, este 22 de enero, en la calle Dolores Ibarruri de Plasencia, secuestró un coche a punta de pistola para que le llevara al Valle de Jerte. En ese coche viajaban, aparte del conductor, un bebé de 11 meses, no teniendo ningún reparo en secuestrar el coche, pese a que estaba dentro el pobre niño. Por suerte, el conductor pudo escaparse con su hijo en un descuido, no sin que el pistolero les disparara al coche cuando se alejaban. Poco le importó que estuvieran dentro este señor y el bebé de 11 meses. Una cosa tremenda. Sin embargo, pues podemos decir que esa familia pues tuvo un desenlace afortunado, porque las otras 2 personas que se tropezaron con él durante su fuga tuvieron la mala suerte de que las asesinara. Así, el 30 de enero, y para robarle el coche, mató a tiros a Víctor Manuel González, un joven de 28 años de Cazalegas, pueblo de Toledo, que estaba simplemente paseando a sus perros. La otra persona asesinada fue el propio Manuel Tejeda, y es por este asesinato porque se está reclamando al Ministerio de Justicia. El pistolero le mató en Badajoz el 6 de febrero, también para robarle el coche. Sí, y se cree que sin ni siquiera mediar palabra. Por suerte para todos, su fuga acabó el 7 de febrero de 2014 a 3 kilómetros de Plasencia, entendiendo que ese permiso nunca se debía haber dado, lógicamente. ¿Qué pretendéis con esa reclamación? Vale, con esas reclamaciones, porque son 3 reclamaciones en las que se han interpuesto por responsabilidad patrimonial de la Administración, por lo que se llama un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, ¿vale? En este caso, evidentemente, anormal. Esas reclamaciones, lo que se pretenden con ellas es que se reconozca por la Administración pública que se erró, que se ha cometido un error. Ese es el fin fundamental que quiere la familia, y que esto no pueda volver a suceder, que esto no vuelva a suceder, que no nos encontremos cualquier persona, cualquier ciudadano paseando y terminemos en manos de un individuo que a bocajarro nos quita la vida, un individuo que estaba ya, no olvidemos, cuando Rafael Robles hace esto, ya tenía que haber acudido al centro penitenciario muchos días atrás. Ya, claro. Ya estaba en búsqueda y captura, ¿vale? Sin embargo, no se le detuvo. Tremendo, porque hubo asesinatos, como estábamos escuchando, ¿no? De varias personas, ¿no? Sí, este hombre terminó muerto, por cierto, a manos de la Guardia Civil en Plasencia, ¿no? Efectivamente, así fue. Un caso, desde luego, trágico, sin duda. Trágico. Vamos con un tema bastante diferente, esto de compra de votos, ¿no? Que es algo que, se ha denunciado varias veces, también ocurría en Extremadura, ¿no? Sí, en Guijo de Coria concretamente, y se condenaba a la alcaldesa. Emilio Cortés, que es el abogado, nos lo contaba. En este caso sí me gustaría aclarar que en el momento en el que se hizo la entrevista, que fue a finales de septiembre, esa sentencia todavía no era firme, pero posteriormente, en el mes de marzo-abril, se ratificó por la Audiencia Provincial, con lo que la señora alcaldesa tuvo que dejar el cargo en el ayuntamiento y también dejó el Partido Popular, que era al que pertenecía. Emilio Cortés, ya decimos, el abogado, nos lo contaba. Escuchamos parte de aquella entrevista. Pues mira, esta semana vamos a hablar de un tema de actualidad que ha tenido mucho seguimiento en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como regional, como es el caso de la alcaldesa actual de Guijo de Coria, que es un pueblo de unos 200 habitantes aquí de la provincia de Cáceres. Y es que esta señora, Cristina Vicente Paule, ha sido condenada a 1 año y 10 meses de prisión al ofrecer puestos de trabajo en el ayuntamiento a cambio de que votaran su candidatura en los comicios municipales de 2011. Es decir, votos a cambio de trabajo a cambio de votos, mejor dicho. Esto se conoce actualmente como delito electoral, siendo obvio porque estamos hablando de un delito que ha tenido bastante repercusión, pues porque en España se producen muy pocas condenas de este tipo, no es una cuestión ni mucho menos habitual. Aparte de esa condena de 1 año y 10 meses de prisión, también se le ha condenado a la inhabilitación de 2 años y 1 día para empleo o cargo público. Debemos recordar que estamos hablando de una sentencia sobre la que cabe recurso de apelación y que, por tanto, no es todavía firme, por lo que nos podíamos encontrar lo que comentamos siempre, que esa sentencia se modifica o que le modifican la condena o que directamente absuelven a esta señora. Es decir, una sentencia que, si se recurre, como creemos que sí se va a recurrir, pues se puede modificar en cualquier momento. Obviamente, si esa sentencia deviniera firme, es decir, se ratificara, es obvio que la alcaldesa debería dejar su cargo porque estaría inhabilitada para él. Algo parecido a lo que ha pasado con Otegi últimamente, que intentó presentarse, que tenía una condena por inhabilitación y no le han... Sí. Están vinculados al Partido Socialista y, de hecho, en las elecciones en las que se producen los hechos que la sentencia declara aprobados por el momento, el padre de un denunciante era el candidato del Partido Socialista a la alcaldía en Guijo de Coria. Ajá. Como ya he comentado yo en la introducción, la denuncia fue presentada incluso por el candidato del PSOE a la alcaldía, ¿verdad? Correcto, sí.
Por el hijo, para ser exactos, por el hijo. Por el hijo del candidato. Exactamente, sí. Que has comentado que es uno de estos señores que manifiesta haberse implicado en el tema. Exactamente, sí, es lo que no solamente grabó las conversaciones que tuvo él con la alcaldesa, sino que incluso estuvo presente en otras grabaciones donde aparecían otros personajes más secundarios, o sea que ha demostrado un manifiesto de interés por cazar a la alcaldesa previa provocación a través de múltiples conversaciones que han tenido entre ellos. Aclara esto, por favor, ¿por qué dices previa provocación? Bueno, porque yo creo que hay dos elementos que no tienen ningún tipo de controversia en el procedimiento. En primer lugar, o tres para ser exacto. En primer lugar, que este denunciante acudió una cantidad inusitada de veces a ver a la alcaldesa, como declaran los propios ordenanzas del ayuntamiento, que se quedan sorprendidos de que este hombre vaya tantas veces a ver a la alcaldesa. La tesis que hemos sostenido, porque nos parece la más razonable, es que la alcaldesa fue provocada para decir ciertas cosas, y luego la tercera evidencia es que las cintas de esas grabaciones que se presentan en el plenario no son cintas completas, sino que son cintas, como declaró los peritos de la Guardia Civil, que han sido manipuladas en el sentido más noble del término, es decir, que han sido los pasajes han sido seleccionados dejando fuera del acervo probatorio la integridad de esas grabaciones. Por tanto, ese recorta y pega que han hecho con las grabaciones a nosotros nos parece muy sospechoso, y hay que tener en cuenta que lo que castiga la ley electoral no es que una persona ofrezca el voto a un candidato, sino que el candidato pida el voto, que no es lo mismo. Y desde luego no hay prueba de que la alcaldesa lo haya solicitado, y sí bastantes indicios de que la haya ofrecido el ciudadano a la alcaldesa. Tremendo caso también, de compra de votos. Como tú dices, la sentencia ya es firme, ¿no? Efectivamente, sí. Aquí hablábamos de que había recurso, ese recurso ya salió y se condenó a esta señora, que dejó el cargo en el ayuntamiento y también dejó el Partido Popular. El siguiente caso del que queremos hablar es un caso de apropiación indebida relativo a una herencia, y que nos lo trajo el abogado Benjamín Cortés. Le escuchamos. Sobre todo, y es muy habitual el caso que nos encontramos los abogados, que cuando el fallecido es una persona mayor, pues que tenga uno o varios de los hijos como cotitulares o autorizados en la cuenta. A veces pasa que estos familiares, una vez ha fallecido el titular, pues sacan todo o parte del dinero de la cuenta y lo transfieren directamente a alguna de las suyas, sin importarle pues que muchas veces esas cantidades no les corresponden por herencia, pero como son cotitulares, pues dan el paso y lo hacen. Esto yo lo suelo llamar a veces saquear la herencia, ¿de acuerdo? Ya que se está dificultando o incluso privando al resto de herederos de obtener lo que le puede corresponder. Y es que se puede decir que en estos casos muchos familiares primero disparan y después preguntan, es decir, primero pillan el dinero y luego ya que les busquen para repartirlo. Y que los hijos de un señor que había fallecido pues denunciaron por lo penal a la pareja de su padre, puesto que ésta había sacado la mitad del dinero que tenía en la cuenta conjunta poco después del fallecimiento. Lo recuerdo. Hay que dejar claro que en este caso no estamos hablando de saqueo de herencia, es decir, que se ha demostrado que efectivamente había autorización del difunto. Sí, efectivamente, eso fue un caso en el que los hijos, en un momento determinado, posteriormente al fallecimiento de su padre, consideraron que la mujer con la que había estado conviviendo su padre en los últimos 14, 15 años, de una cuenta en la que estaban y figuraban desde hacía, 14, 15 años, ambos, se había apropiado la mitad del dinero. Había una determinada cantidad, aproximadamente unos 15.000 euros, y ella extrajo, evidentemente preguntando primero al banco, la mitad de esa cuantía, y con posterioridad se encontró con una querella de los hijos. Un caso, además aquí en Cáceres, un caso que conocimos, de la denuncia, ¿no? Efectivamente, absolvieron a la pareja del difunto, se demostró que efectivamente tenía autorización para sacar ese dinero. Bueno, no solo hemos hablado de casos, también hemos hablado de vosotros, de la justicia, del funcionamiento y de esa modernización, ¿no? Que poco a poco se va implantando, siendo además, como tú has contado más veces, Cáceres un poco, no sé si zona de piloto de prueba, pero bueno, aquí por lo menos de los primeros sitios donde se implantaban algunos sistemas. Sí, aquí siempre somos experiencia piloto de todas las cuestiones relativas a la modernización de la justicia, con lo cual vamos siempre en la punta de lanza. Para comentarnos esta cuestión, pues vino Isabel Collado, la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
Los gobiernos de este país han propuesto acabar con esas imágenes que salen en los informativos de montones enormes de expedientes pendientes de tramitar encima de las mesas de los funcionarios. O en el suelo. O en el suelo, sí, que casi no se ve ni al pobre funcionario en la foto. Y ya digo, se han propuesto un poco acabar con esto. Desgraciadamente, esos cambios no están viniendo acompañados de los incrementos en el presupuesto de justicia, que todos desearíamos, pero sí es cierto que poquito a poquito se están haciendo muchas cosas. Aprovechando que hace 5 años que se implantó en Cáceres la oficina judicial, que fuimos experiencia piloto además en España, lo recuerdo, que cambió de manera profunda todo el funcionamiento de los juzgados. Vamos a hablar, para hacer un poco de balance, con Isabel María Collado, que es la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y que se encarga de estas cuestiones. Para aclarar un poco a los oyentes que es esta oficina judicial, que sepan que antes de que entrara en vigor, si presentábamos una demanda, por ejemplo, una reclamación de deuda, como ya he dicho, un divorcio, se llevaba entera esa demanda en el mismo juzgado, incluso la propia ejecución, es decir, si había que embarcar alguna cuenta o lo que fuera, todo lo llevaban los mismos funcionarios en el propio juzgado. Pues bien, con la oficina judicial hemos pasado de ese sistema, en el que en cada juzgado había un juez, un secretario y unos funcionarios, que es más o menos el que suele conocer la gente de la calle. Hemos pasado de ese sistema a otro en el que el juez se libera de muchas de esas funciones administrativas que se llevaban a cabo en el día a día, para que se dedique pues exclusivamente a ir a juicios y a dictar sentencias. Todo ese trabajo diario pues se ha pasado a unos servicios comunes que comparten todos los juzgados, que ahora explicaremos cómo funciona. Cuando empezó el tema de la oficina judicial, pues que los abogados estábamos perdidísimos en el Palacio de Justicia, pero claro, estábamos acostumbrados a que el procedimiento estaba siempre en el juzgado de principio a fin, y si querías echarle un vistazo, pues ibas allí y lo veías, pero claro, yo recuerdo los primeros días que ibas a la UPA por el procedimiento, te decían que estaba en el servicio de ordenación del procedimiento. Ibas al servicio de ordenación del procedimiento y estaba en la UPA. Ya hemos desarrollado los abogados una especie de sexto sentido para saber más o menos dónde va a estar, y yo ya los localizo rápido. Daniel, más que sexto sentido, digo que es el íter procesal. Cuando sabemos que una demanda la tenemos que llevar y la vamos a entra en el juzgado por primera vez, hay que ir al servicio común general. Después la tramitación, lo que supone tramitación siempre estará ahí, salvo lo que decía, el momento de juicio sube a la UPAS para que tenga el juez ese claro, procedimiento, por eso, sí, y va a juicio. Pero reconozco que no solamente los profesionales, los propios funcionarios. Los primeros días fueron absolutamente caóticos. Modernización de la justicia, esa digitalización por la que se está luchando y de la que tuvimos aquí buena cuenta con Isabel Collado. Vamos a terminar también con otro caso. Una condena al alcalde de Coria, ¿no? Una vecina se quejaba de haber salido en todos sus datos en un boletín oficial, creo que era el de la provincia, por una deuda, ¿no? Parece que no le gustó, ¿no? Efectivamente, por una deuda que esa deuda estaba pagada, es decir, la deuda no existía y se condenó en vía civil, eso sí, a indemnizar en 3.000 euros, es decir, no es una condena penal ni mucho menos, al alcalde y al ayuntamiento. Nos lo trajo el caso Luis Miguel Parro, que era el abogado de Coria que representaba a esta señora. Este tipo de procedimientos, ya digo, intromisión ilegítima en su derecho al honor, que es el concepto que vamos a tratar hoy. Cuando saltan a la prensa, pues suele ser principalmente porque es algún famoso el que se ve implicado, al publicarse información incierta sobre ellos o realizarse comentarios sobre los mismos que luego se prueba que eran erróneos. Así, por ejemplo, de este tipo de casos, pues los más famosos ha sido una condena a María Teresa Campos por atentar contra el derecho al honor y a la intimidad de José María Aznar y Ana Botella, al haber especulado en un programa de radio sobre la supuesta separación de la pareja, por lo que se condenó a María Teresa Campos a abonar 60.000 euros. O también otros ejemplos, como la condena a Telecinco por una intromisión ilegítima a Francisco Rivera Pantoja, el más conocido como Paquirrín por todos, por la que se le estableció una condena de 10.000 euros. Y ya por último, el último caso que comentamos, un procedimiento de los hermanos Rivera contra Antena 3 Televisión, por el que se estimó que Fran y Cayetano debían ser indemnizados en la cantidad de 40.000 euros. Esa línea delgada entre la información y el derecho a la intimidad, ¿no? Quitar toda polémica y en todo momento que se restituyera el daño de esta señora, por lo cual interpusimos una demanda por vía civil, ya que por vía penal entendimos que debido a lo polémico que pudiera ser que no obtuviéramos los resultados deseados y así de esta manera restituir de la forma más eficaz posible el derecho al honor de esta señora. Ajá. A ver, tengo entendido que la demanda pedíais unos 120.000 euros de indemnización. ¿Por qué pensasteis que esa cantidad era la apropiada? Pues mira, Daniel, esto es por lo que estabais comentando un poco al principio, ya que los daños morales no son cuantificados de forma objetiva ni por el Tribunal Supremo, ni por el Constitucional, ni por ningún otro organismo de cualquier tipo.
Es muy difícil llegar a concretar esto. Nosotros ahora mismo, para poder llevar este caso, lo que hicimos fue mirar otros casos similares, fue mirar otra jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional, y creímos que era la cantidad que podría ser adecuada a este caso, ya que en base a los siguientes criterios, como puede ser que es una administración pública, la verosimilitud que otorga una publicación en el Boletín Oficial de la provincia, que no es un medio privado al fin y al cabo, que es algo que otorga una verosimilitud mayor que a lo mejor un programa de televisión cualquiera, pues por todo este tipo de razones consideramos que debería de ser una cantidad de 120.000 euros, ya que si en una revista o en un medio privado se puede llegar a pedir una condena de 60 a 70.000 euros, pues entendíamos que aquí debería ser mayor por las prerrogativas que tiene la Administración para con los ciudadanos, y que en este caso entendemos que ha habido un abuso precisamente por esto. Ajá. A ver, el nombre de la afectada venía entre 600 supuestos morosos del Servicio de Aguas de Coria. ¿Qué datos suyos figuraban en ese listado? Sí, en este listado había aproximadamente, lo sigue habiendo, ya que aún no se han rectificado los nombres de las otras 674 personas, porque son 675. Los datos que figuran de estas personas son sus nombres y apellidos, y que se iba a proceder supuestamente a un corte por el Servicio de Aguas de Coria por una deuda que mantienen con él. O sea, tu clienta parecía como morosa sin deberle nada al Servicio de Aguas de Coria. Exactamente, como bien probamos en el procedimiento que hemos tenido y que ha tenido sentencia condenatoria, evidentemente esta señora tenía ya pagado las facturas desde hace varios años, desde el año 2010, ni más ni menos. A todas luces es un fallo administrativo. Parece lógico a priori pensar que, que si se ha publicado su nombre en el BOP, rectificando en el BOP, estaría un poco zanjado el asunto, ¿o no? No, entendemos que no, ya que, como bien habéis puesto los ejemplos al comienzo del programa, no solamente con el hecho de la publicación rectificando los datos se restituye esto, no, sino todos esos daños morales que se han generado hay que cuantificarlos en dinero, como cualquier otro daño que se pueda hacer, que aunque no exista un criterio objetivo por nuestros tribunales, básicamente lo que entendemos es que tiene que haber esa restitución mediante una indemnización por daños morales. Lo que todos entendemos por daños morales tiene que restituirse de esa manera. Bueno, pues un caso de derecho al honor. Muchos temas que hemos traído durante esta temporada. Pues sí, y más que nos quedan. De hecho, tenemos más temas que tiempo, desgraciadamente. La próxima semana seguiremos trayendo algunos más. Pues Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados, www.lopezvivasabogados.com. Buena semana. También para ti. Resumen completito, por cierto. Hasta luego. Adiós, hasta luego.